Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerde, nuestro tema en esta mañana le hemos titulado el acta de difunción. Y la palabra nos dice en este pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, comienza hablándonos de el cambio de vida, la vida nueva, el nuevo camino que comienza una persona cuando le abre su corazón a Cristo y le permite entrar en su corazón, y por la gracia de Dios es perdonado, por la gracia de Dios es limpiado de sus pecados. Y pregunta el apóstol Pablo en este pasaje: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, hemos sido limpiados por esa gracia, hemos sido perdonados, hemos sido cambiados. Pero ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando igual para que la gracia siga abundando? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si le hemos dado la espalda al pecado, abrirle el corazón a la gracia, abrir el corazón a Cristo, es darle la espalda al pecado. Dice la Escritura claramente que no podemos servir a dos señores, que no podemos caminar de la mano del pecado y de la mano de Cristo al mismo tiempo, porque es algo así como un esposo o una esposa, ¿verdad? Querer caminar de la mano de dos hombres o dos mujeres al mismo tiempo. No se puede, ¿verdad? Porque o agradará a una y desagradará a la otra, o agradará a la otra y desagradará a la otra. La palabra dice que el que se hace amigo del mundo, o sea del pecado, se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí nos comienza a hablar de la importancia de entender que cuando le abrimos el corazón a Cristo, le estamos dando la espalda al pecado, le estamos dando la espalda al mundo, a la maldad, al enemigo, al diablo, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que sucede cuando venimos a Cristo. Por eso dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, esas ropas que nos ha dado espiritualmente hablando son ahora blancas, hermosas, limpias, y nos las ha dado de esta manera para que las mantengamos limpias por su gracia, por su misericordia. Amén. Esta es la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Luego dice el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ya nos habla ahora del bautismo. El bautismo en relación con esta nueva obra que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿qué declaramos? ¿Qué significa el bautismo? Lo que Pablo está diciendo en este versículo 3, que es que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, lo primero que expresa el bautismo, lo primero con lo que se relaciona el bautismo, lo primero que identifica el bautismo, dice, es la muerte. Es muerte. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces el bautismo lo primero que declara es muerte. El versículo 4 lo amplía más y dice, porque somos sepultados juntamente con él
para muerte. Somos sepultados en la tumba líquida, la tumba del agua. Somos sepultados como una persona es sepultada en la tierra. Ahí es sepultado el cuerpo de la persona. Dice para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces este versículo 4 nos habla de tres cosas. Nos habla de sepultados, o sea, sepultura. Nos habla de muerte y nos habla de resurrección. Es precisamente lo que significa el bautismo: muerte, sepultura y resurrección. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó de entre los muertos. En esa semejanza se une el creyente con Cristo, en semejanza de muerte, declarándose muerto al mundo, al pecado; sepultado, siendo sepultado en ese viejo hombre. Quien eras, lo que hiciste, lo que te pasó, ese viejo hombre, esa vieja mujer es sepultada, ya no vive más. Lo que debía esa mujer, ese hombre, lo que hizo, todo lo que era su pasado, ahora queda muerto con ella, porque es como alguien que muere. Imagínese usted a alguien que muere, que mató a 20 personas, pero ya murió esa persona, o muere el día de hoy esa persona. Lo anda buscando la ley para arrestarlo y darle sentencia de vida y hacerle tantas cosas y juzgarlo y enjuiciarlo porque mató a 20 personas, pero resulta que hoy muere esa persona. ¿Qué le puede hacer la ley a esa persona que muere? ¿Qué le puede hacer la justicia? ¿Qué le puede hacer? ¿Lo pueden encarcelar? ¿Lo pueden llevar a que pague su sentencia después de muerto? De ninguna manera, ¿verdad? No se encarcela a los muertos, no se les enjuicia a los muertos, ya están muertos. Nada se puede hacer contra ellos porque han muerto. Lo mismo sucede con una persona que se declara muerta en Cristo Jesús a través del bautismo. Queda muerta a su pasado y no hay nada más que pueda cobrársele a esa persona. No es más deudor de su pasado, no es más culpable de lo que hizo. Pudo haber hecho 1000 cosas malas, pudo haber pecado, pudo haber matado, pudo haber robado, pudo haber hecho lo que haya hecho, pero esa persona muere, se declara muerta. Y cuando se declara muerta, hay una ceremonia que realizamos dándole sepultura a esa persona muerta a través del bautismo de las aguas. Y por eso hay un testimonio vivo que declara y testifica: esa persona que hizo lo que hizo ya no vive más, está muerta, fue sepultada, y el que ahora ven delante de ustedes es un nuevo hombre, es una nueva mujer, perdonado, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Es un nuevo hombre, una nueva mujer que ahora vive para la gloria de Dios. Esa es una realidad espiritual. Esa es una verdad espiritual, no es un mito, no es una fantasía, es una realidad, hablando de que debemos de entender quiénes somos en Cristo: muertos al pecado, muertos al pasado, muertos a quien éramos, sepultado ese viejo hombre y ahora declarándonos nuevas criaturas para la gloria de Dios. No es solo un ritual que debe de hacer el hermano o la hermanita que se va a bautizar, no es solamente una tradición, no es nada de eso, es una ceremonia oficial de una sepultura. Es decir, es sepultada la persona, como cuando alguien muere y decimos: hermano, les invitamos, vamos a tener un servicio fúnebre, vamos a sepultar a la persona en tal cementerio, tal día, les esperamos, vengan, vamos a efectuar ese servicio fúnebre. Vamos muchos de los hermanos y se celebra aquel servicio fúnebre, está dándose testimonio: esta persona ha muerto y como resultado de morir, entonces se le sepulta, se lleva a cabo aquel acto de la sepultura. Entonces, en esa misma similitud, eso es lo que vamos a celebrar hoy. Vamos a estar celebrando un servicio fúnebre porque han muerto muchas personas, han muerto al mundo, han muerto al pecado, han muerto a la maldad, y ahora viven para la gloria y la honra del Señor. Viven para dar testimonio de sus vidas, caminando con el Señor, sirviendo al Señor, amando al Señor. Viven para la gloria de Dios. Eso es lo que celebramos en este día. Amén. Entonces, por eso nos habla la palabra de muerte, sepultura y resurrección a través de este pasaje. Ahora, le decía, nuestro tema, el acta de difunción. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona muere,
hay algo que da testimonio de esa muerte. Bueno, lo primero es que celebramos o realizamos aquel servicio fúnebre y vamos, como le decía, una funeraria, hacemos un servicio fúnebre. Generalmente ya sea el mismo día se le lleva a la sepultura, o a más tardar el siguiente día se le lleva a la sepultura a aquella persona. Se celebró el servicio fúnebre. Eso es lo que hacemos, repito, cuando bautizamos a una persona. Pero segundamente, no solamente queda con que nosotros como familia, como iglesia, llevemos a aquella persona al cementerio y celebremos un servicio fúnebre, sino que hay algo que es necesario que pueda haber también como base y fundamento para lo que es el desarrollo de nuestra vida en esta tierra, es decir, el sistema legal. Y esto es que se necesita que sea expedida una acta de difunción. Siempre que muere una persona, se requiere un acta de difunción. Si esa persona, por ejemplo, dejó algunas cuentas de banco, dejó algunos bienes que estaban a su nombre, la esposa, si fue el esposo quien falleció, ¿verdad? La esposa toma esa acta de difunción, o si fue la esposa la que falleció, el esposo o el familiar más cercano toma esa acta de difunción y va, ¿verdad?, a arreglar esos documentos, va a cambiar esas cuentas de banco, y requiere de esa acta de difunción como una base fundamental, un testimonio de que testifica que esa persona verdaderamente ha muerto. Porque las personas en el banco no van a decir: a ver, tráigame al muerto para ver si en verdad murió, ¿verdad? Tráigame a la persona, muéstreme la muerta para saber yo que en verdad murió. No, nadie le va a pedir que le lleve al muerto ahí, ¿verdad?, y se los enseñe para mostrarles y comprobarles que en verdad murió aquella persona. No, sino que le piden un documento, y el documento, repito, es el acta de difunción. Ese es el documento oficial que da testimonio de la muerte de aquella persona. La muerte la causó a lo mejor un accidente, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor la edad, muerte natural, lo que haya sido que causó la muerte la causó aquello. Pero lo que da testimonio de la muerte es, en este caso, el acta de difunción. Pues quiero decirle, uno muere al mundo, al pecado, a la maldad, cuando abre su corazón a Cristo y la palabra entra, y la Biblia dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, toda la maldad, todo el pecado, para que vivan para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. La palabra del Señor le da muerte a la maldad de nosotros. La palabra de Dios trabaja y obra, cambia el corazón. La Escritura dice que Él nos quitaría la inmundicia, la idolatría, nos cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne, que Él cambiaría todo lo malo que había en nosotros y escribiría en las tablas de nuestro corazón sus leyes, pondría su espíritu dentro de nosotros para que andemos en su palabra, en su obediencia, honrándole, glorificándole. Esa es la obra redentora del Señor. Esa es la obra que Dios hace en el corazón del hombre cuando le abre su corazón a la palabra de Dios, a Cristo Jesús. Pero vuelvo a repetir, lo que es, en este caso espiritualmente hablando ahora, ¿verdad?, lo que declara, lo que testifica de que esa persona ha muerto, es el bautismo. El bautismo es el acta de difunción de una persona. Es lo que da testimonio de que aquella persona ha muerto. Es como físicamente el acta que una persona toma y dice: esta es la evidencia de que mi papá murió, mi abuelito, mi tío, X persona murió. Este es el comprobante. Este es el comprobante, y ese comprobante se requiere, se necesita, porque de otra manera no hay evidencia, no hay un fundamento, no hay un documento legal que dé testimonio de que aquella persona ha muerto. Y aunque sea una realidad que ha muerto, no hay forma de comprobar aquello, por así decirlo, porque no existe el acta, el documento legal. Pues quiero decirle, una persona que ha creído en Cristo, pero no se ha bautizado o no se quiere bautizar, esta persona no tiene evidencia formal, no tiene evidencia real de esa obra que Dios ha hecho, de que realmente se está declarando muerto al pecado. No hay evidencia, no hay una acta de difunción
resurrección. Cuando el diablo viene a tu vida, cuando el diablo te quiere recordar el pasado, te quiere volver a enredar en la maldad, te quiere volver a culpar por las cosas que hiciste en el pasado, y te dice: mira lo que tú hiciste, ¿no te acuerdas? Ya se te olvidó dónde andabas. Mira, tú eres el mismo, tú eres la misma, todavía sigues siendo el mismo. No te engañes a ti mismo. No tienes una evidencia, no tienes algo formal con que cerrarle la boca al diablo, taparle la boca al diablo y decirle: ese que yo era ya no soy. Pero el bautismo te da ese documento oficial, espiritualmente hablando. Es un acto maravilloso que te da la evidencia, la base, el fundamento, el comprobante, para decirle al mundo, para decirle al diablo, cuando vengan a querer cobrarte la factura del pasado, cobrarte la factura de lo que hiciste, de lo que te pasó, tus vergüenzas, tus maldades, lo que hayas hecho, de lo que te sientas culpable. Cuando tú eres bautizado, tienes ese acto glorioso que funciona y sirve como una evidencia, diciéndole a tu pasado: ese que tú buscas ya no vive más. No recuerdas que se hizo un servicio fúnebre, no recuerdas que fue sepultado. Ese que yo era, esa que yo era, lo que yo hice, ve, cóbraselo al que está muerto en la tumba líquida del bautismo, porque el que ahora ves delante de ti es un nuevo hombre, es una nueva mujer, ya no es el mismo. Bendito el nombre del Señor. Entonces el bautismo significa tanto muerte como también significa resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Muerte, me estoy declarando muerto al mundo. Sepultura, porque un muerto tiene que ser sepultado. Nunca se le deja a un muerto así nada más afuera, sino que tiene que ser sepultado. Pero en este caso también nos habla de una resurrección. Y esa resurrección es la semejanza de cuando se sale del agua, asimilando la resurrección de Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando la persona sale del agua, está de esta manera tipificando lo que es la resurrección de Cristo, uniéndose con Cristo en esa semejanza. Y de esta manera el bautismo no solamente significa un acta de difunción, sino que también significa o tipifica lo que es un acta de nacimiento. Porque en el mismo acto del bautismo las dos cosas suceden. Se asemeja lo que es la muerte y se asemeja lo que es la resurrección. O sea, el término de una persona y el comienzo de otra persona. El término el terminar del viejo hombre muerto, sepultado, pero resucitando en forma de nueva criatura. Ahora dice la palabra: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para la gloria del Señor. Todas son hechas nuevas. Entonces el bautismo no solamente es expedir una acta de difunción declarando que todo lo que aquel muerto hizo, que todo lo que aquella persona le pasó, le aconteció, debía, etcétera, toda su culpabilidad ya está sepultada. Esa persona ya no se le puede acusar de nada, ya no se le puede cobrar nada, porque esa persona ha muerto. Y por eso el bautismo significa esto: muerte y sepultura. Se le sepultó. Ahora, resurrección, hablamos de nueva vida, hablamos de una nueva criatura, hablamos de un nuevo comienzo. Hablamos de aquella persona que ahora se identifica ya no con el viejo hombre que era o la vieja mujer, sino ahora con el nuevo hombre que es por la gracia de Dios. No es perfecto todavía, va siendo renovado día con día, va en un camino siempre siendo moldeado por el Señor, pero en ese proceso, en ese camino, ya es una nueva criatura, porque ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema antes de que el tiempo nos gane, y quiero llevarle a mirar algunos ejemplos de la palabra. Vamos a un ejemplo del Antiguo Testamento y veamos qué dice Éxodo capítulo 12.
Éxodo capítulo 12. La Biblia compara lo que es el Antiguo Testamento en forma de sombra, en forma de símbolo, con lo que pasó con el pueblo de Israel y ahora a comparación de la iglesia de Cristo. En este caso, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto por más de 400 años. Y esta esclavitud, lo que significa, lo que simboliza para nosotros como iglesia ahora, es la esclavitud en la que nosotros estábamos en el mundo, en el pecado. En Egipto era Faraón el que gobernaba. En el mundo es Satanás, el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda. Entonces miramos que así como el hombre era esclavo físicamente, hablando del pueblo de Israel en aquella esclavitud en Egipto, asimismo en el mundo, en el pecado, nosotros éramos esclavos de la maldad, esclavos del pecado. Ya no esclavos físicamente, pero espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Y veamos la similitud que nos muestra la palabra en esta semejanza. Éxodo capítulo 12, versículo 7 al 13, veamos qué dice la palabra. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, pues yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor, cuando se propone sacar al pueblo de Israel de Egipto, les pide que maten un cordero de un año perfecto, un cordero que lo inmolarían, lo matarían y lo comerían asado. Comienza a darle instrucción. Esta era la Pascua. Y esto es un símbolo, nos habla del símbolo del Cordero de Dios que vendría años después, que vendría a quitar el pecado del mundo, a liberar de la esclavitud, ya no de la esclavitud física como los egipcios, como el pueblo de Israel de los egipcios, de Faraón, sino ahora de la esclavitud espiritual, de la esclavitud moral, del pecado, de Satanás, de la maldad. Y aquí nos habla el versículo 7, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces lo primero que les pide el Señor es que cuando matan aquel cordero van a poner la sangre sobre los postes, los dinteles de la casa, en aquel lugar donde lo han de comer. Esa sangre está hablando ya de la cobertura de la sangre. En el tiempo pasado era simbólico, un cordero, la sangre de aquel corderito lo pondrían sobre los dinteles de las puertas, pero en nuestro tiempo esa sangre, ese cordero, ya no es un corderito, un animalito que matamos y ponemos la sangre sobre nuestras casas o nuestras vidas, sino ahora es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la que nos da la cobertura, es sobre la cual venimos y estamos bajo esa cobertura maravillosa de parte del Señor. Eso es lo primero que trae libertad. Lo que trajo libertad al pueblo de Israel fue este último acto que el Señor les dijo que hicieran: celebrar la Pascua, participar de la sangre del cordero y poder asimismo participar del cordero. Esto era lo que les traía la liberación, lo que los ayudaría a salir de Egipto. Entonces el pueblo de Israel tomaron aquel cordero, lo mataron, lo inmolaron, tomaron la sangre, cubrieron sus casas con aquella sangre y comieron el cordero. Dice el versículo 12:
pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces la primera base, el primer fundamento está en la sangre. La sangre era necesaria ponerla sobre los postes, los dinteles, y el Señor dice: yo pasaré aquella noche y voy a herir a todo Egipto, a todos los primogénitos. Ejecutaré mis juicios sobre todo Egipto, sobre todo el mundo, sobre el pecador, pero a mi pueblo, al que está cubierto con la sangre del Cordero, lo preservaré. No pasará ningún mal, porque estará cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Tendrá la cobertura maravillosa de la sangre del Cordero de Dios. Entonces eso es lo primero que nos da la libertad espiritual. Esto es lo primero que cuando Dios vino y pasó el ángel de la muerte y comenzó a ejecutar su juicio en todo Egipto, dice que no había casa donde no hubiera llanto, dolor, gritos, lamento, porque había muerte en todas las casas. Pero solamente en las casas de los israelitas no había muerte. Allá había fiesta, había regocijo, había alegría, porque la sangre del Cordero estaba sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus corazones en este caso. Y eso es lo primero que Faraón ya no pudo resistir más y dijo: váyanse de Egipto, váyanse con todo lo que tienen, ya no los quiero aquí. Salgan a adorar al Dios que quieran, ya no me voy a oponer, y los dejó que se fueran. Entonces miramos que lo primero que siempre nos da la liberación del pecado y de la maldad es la sangre del Cordero de Dios. No hay liberación sin la sangre del Cordero, no hay vida nueva sin la sangre del Cordero, no hay rotura de la esclavitud sin la sangre del Cordero, no hay la oportunidad de cambiar de vida sin la sangre del Cordero. Los cambios de vida sin la sangre del Cordero son simplemente temporales, momentáneos, no son reales, no permanecen, porque no es nada más sino la fuerza de voluntad de una persona, es la buena intención de una persona. Pero cuando viene bajo la sangre y recibe a Cristo y le dice: Señor, yo solo no puedo, pero tu sangre me puede cambiar, me puede limpiar, me puede liberar, me puede transformar. Es la sangre del Cordero la que comienza a hacer la obra maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que significa la sangre en este caso? La sangre será puesta sobre los dinteles de las casas en que comáis aquel cordero. Y dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todo Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces la sangre era lo que les daba la victoria, la cobertura, lo que les daba la señal de Dios para que no cayeran los juicios sobre de ellos. ¿Qué significa la sangre? ¿Qué tipifica la sangre? La sangre significa, en otras palabras, muerte. Muerte. Cuando hablamos de la sangre, todo lo que está bajo la sangre se está declarando muerto. Si hablamos de la sangre derramada de Cristo, se habla de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hablamos de estar bajo la sangre, es hablar de declararnos muertos. La sangre habla de muerte. Ahí se miraba la sangre del Cordero. Era como decir: aquí no hay ningún vivo, aquí todos están muertos, aquí no hay ningún juicio que ejecutar, porque a los muertos no se les juzga, a los muertos no se les condena, a los muertos no se les enjuicia en ningún sentido, ya están muertos. La sangre declara muerte. Cuando la sangre de Cristo está sobre nosotros, nos declara muertos al pecado, y de esta manera no hay juicio que venga a tocar a los hijos de Dios. Mientras la sangre esté sobre tu vida, la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No
hay condenación, no hay juicio, porque estamos bajo la sangre. Eso dice la palabra de Dios. Ahora ya en el Nuevo Testamento, porque el que está bajo la sangre es declarado muerto a la maldad, al pecado, a su pasado, a la culpabilidad, a todo lo que pudo haber hecho. Es declarado muerto. Entonces no hay sentencia contra él. La sangre declara muerte. Por eso el ángel pasaba por alto cuando miraba aquel corderito, o aquella sangre, mejor dicho, sobre aquellas casas. Lo primero es que para que hubiera sangre tenía que haber muerte. En ese caso, ¿quién era el que moría? Primeramente el cordero. Al cordero lo mataban, lo inmolaban, y la sangre del cordero era la que hablaba de esa muerte. Ahora la primera muerte que habla por nosotros es la muerte del Cordero de Dios. Cristo Jesús murió, fue inmolado, su sangre fue derramada. Esa sangre habla de que hubo muerte, ya hubo un precio pagado, ya pagó el precio el Rey de Reyes y el Señor de Señores por ti y por mí. Lo que debíamos, Él lo pagó. Lo que hicimos, Él lo pagó. Lo que pasamos, Él lo pagó. Todo nuestro pasado quedó consumado, quedó pagado, quedó cancelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces no hay más condenación para los que temen a Dios, para los que aman a Dios. Dice Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque están bajo la sangre. Primero, la sangre de Cristo, que nos habla de muerte, nos habla de que un precio fue pagado. Y ahora no solamente la sangre de Cristo, sino a través del bautismo, ahora también mi propia muerte. Me declaro muerto al pecado, unido con Cristo, y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, para la gloria de su nombre. Ahí es donde comienza a cobrar vida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Vayamos a la palabra y avancemos. Éxodo capítulo 14, ahí enseguida. Vea lo que sucede. Ya habían salido por la sangre del cordero el pueblo de Israel. Ya habían inmolado un cordero, habían puesto la sangre sobre sus casas y habían salido libres. Por la noche comieron el cordero, vino el juicio, mató a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como los animales. Y el pueblo de Israel por la mañana dice que los egipcios tenían tanto miedo, tanto temor de lo que les estaba pasando por causa del pueblo de Israel, que Faraón no los quería dejar ir libres, que ellos apresuraban al pueblo y lo animaban para que saliera. Y no solamente lo animaban para que saliera, le llevaban grandes cantidades de masa, de comida, de oro, de plata, de alhajas. Tengan el oro, pero váyanse por favor. Tengan la comida, pero váyanse por favor. Los equiparon para el viaje. Es decir, les dieron todo lo que iban a necesitar en cierto sentido. Es decir, cuando Dios se propone hacer una obra en nuestra vida, Él la hace, y la hace bien hecha. Y no hay faraón que te pueda detener. No hay ejército, no hay demonio, no hay mundo, no hay pecado, no hay vicio, no hay atadura, no hay cadena, no hay oposición que te pueda detener cuando verdaderamente abrimos el corazón al Señor. ¿Verdad? Imagínese usted esta gente indefensa que aparentemente no podían salir. Fue Dios quien los sacó. No fueron ellos. De hecho, la Biblia dice que Faraón varias veces había propuesto dejarlos ir y Dios le endureció el corazón. ¿Y por qué le endureces el corazón, Señor? En vez de ablandárselo para que los deje ir más pronto. No, es que si le ablando el corazón a Faraón y los deja ir pronto, van a pensar que fue la dulzura y la ternura de Faraón por la que salieron libres. Les tocó un buen Faraón y le van a dar la gloria a Faraón. Alabado sea Faraón porque se conmovió y nos dejó salir libres. Pero no, le voy a endurecer el corazón para que vean y sepan que no importa qué obstáculo, qué vicio, qué demonio, qué estorbo en sus vidas quiera retenerlos y aparentemente
posiblemente digan: yo no puedo, jamás voy a poder dejar esto, jamás voy a poder cambiar esto, jamás voy a poder, porque es muy difícil para mí. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Él hace lo que el hombre no puede hacer. Él te saca de donde tú no puedes salir. Él es el que nos liberta. Él es el que libertó al pueblo de Israel. No fueron sus fuerzas, no fue su inteligencia, no fue nada de ellos. Fue todo Dios el que hizo la obra. Y así sigue siendo en nuestro tiempo. Es todo Dios, gracias a su sangre preciosa, a su sangre maravillosa. Pero veamos, ¿qué tipifica la primera parte que leímos? Tipifica el creer en Cristo. Abrir el corazón al Señor y recibirlo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ya recibí la sangre, ya recibí a Cristo, ya estoy cubierto bajo la sangre, pero no me he bautizado. No me he bautizado. Así estaba el pueblo de Israel. Salieron bajo la sangre, pero no se habían bautizado. Una persona que sale bajo la sangre, o sea, que dice haber creído en Cristo, pero no se bautiza, ¿qué pasa con él? ¿Cuál es el riesgo primeramente que hay? Porque es importante y necesario el bautismo. Veamos qué sucedió con el pueblo. Esto es un ejemplo de lo que ahora se cumple en la iglesia. Éxodo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Ya había salido el pueblo. Iban caminando, ya estaban fuera de Egipto. Iban caminando en dirección a la tierra prometida. Pero cuando salen de Egipto y van caminando, ¿verdad? Ya fuera de Egipto, veamos lo que sucede. Faraón, Dios dice que vuelve a endurecer el corazón de Faraón. Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir libres y dice: qué tontería hice. Ahora, ¿quién nos va a hacer los quehaceres en Egipto? ¿Quién va a escarbar pozos? ¿Quién va a sembrar las tierras por nosotros? ¿Quién va? Hermanos, se valían de todo lo que necesitaban. Ellos vivían como reyes, los egipcios, porque todo se los hacían los israelitas. Eran esclavos. Entonces, perder a los esclavos ahora es que ellos tenían que trabajar, que ellos tenían que hacer sus propias cosas. Ya no era tener una criada, una esclava allí en la casa para que me haga la limpieza, la comida y todo, y me lleve hasta la cama los alimentos. No, ahora la mujer, la egipcia, tenía que levantarse y tenía que por sí misma cocinar y hacer lo que tuviera que hacer. Entonces era algo negativo, y como que se dieron cuenta de eso y cambió de parecer Faraón. Se armó con todo lo mejor de su ejército y dijo: jamás los dejaré ir, voy tras ellos y los regresaré una vez más de esclavos. Eso es lo que el diablo busca hacer con todo el que ha creído en Cristo y no se afirma en el Señor, y no se afirma en su fe. No pienses que cuando crees en el Señor el diablo va a aplaudir y va a decir: qué bueno que ya creyó y qué bueno que ya se fue. No, este esclavo se me está yendo, este esclavo lo estoy perdiendo. ¿Cómo lo voy a dejar ir? Y se arma con todas sus estrategias. Te pone los amigos antiguos por acá, te pone familiares que se oponen por acá, te pone toda clase de obstáculos buscando hacerte regresar. Ya te lavaron el cerebro, ya te lavaron el coco. No seas fanático, mira que aquí, mira que allá. Y comienzan a decirle una serie de cosas para tratar de regresarlo antiguamente a donde estaba, a la esclavitud donde estaba. Mira que te van a castigar los dioses que servías, ¿verdad? Y te van a castigar y te va a venir una maldición y te va a venir juicio porque les está dando la espalda. Todo eso se mueve cuando uno recién se convierte en el Señor y se topa con un montón de obstáculos queriendo regresarlo a uno. Los antiguos pecados que uno practicaba, se los ofrecen. Lo que antes deseaba conseguir y no lo podía conseguir, ahora se le presenta a la puerta de la casa, a domicilio, para poder tenerlo. Y todo eso es algo que el enemigo busca utilizar para volver a arrastrarte, a jalarte, a ser el mismo esclavo de antes. Pero la palabra de Dios dice: si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Aleluya. ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? Aleluya. Entonces hay que afirmarnos, hay que dar pasos firmes. Creer en Cristo, la sangre es lo principal. Claro que sí, ese es el fundamento. Pero ya creí, me quedo ahí parado, ya no me muevo, ya no hago nada más. No, no es así. Correrás el riesgo de ser arrastrado una vez más a aquella esclavitud de donde te sacó el Señor. Correrás el riesgo
Déjeme, le pongo otro ejemplo. Le decía que el bautismo es algo como el acta de difunción, el acta de nacimiento. Le pongo otro ejemplo. Es como lo que es, vamos a decirlo, el título de propiedad. Usted compra una casa en México, en su país, en Guatemala, etcétera, y hace el trato y dice: vamos a hacer el trato de palabra, ¿verdad? Váyase a vivir a la casa, aquí están las llaves. Sí, está muy bien, me está dando las llaves, deme el dinero. Pues aquí está el dinero. Pues aquí están las llaves, ya es su casa, métase. Pues eso está bien, pero no es suficiente. El día de mañana puede llegar a querer sacarme de esa casa porque yo no tengo ningún comprobante, ningún documento, ningún título de propiedad que me diga que esa propiedad es mía ahora, que está ya bajo mi nombre. Tengo que hacer ese cambio. Y si yo no lo hago y digo: no importa, ¿verdad? La casa está ahí y lo bueno es que ya vivo en la casa, ya me dieron las llaves, yo ya hice posesión de la casa. Eso es bueno, ya tienes la casa. Pero aunque ya tengas la casa y duermas en la casa y te levantes en la casa, si no tienes un título de propiedad, estás en el aire. ¿Sí me explico? Estás en el aire, estás en riesgo. ¿Por qué razón? Porque sí es tuya posiblemente, sí es tuya aparentemente, sí ya la tienes, pero repito, no tienes comprobante, no tienes fundamento. El bautismo es nuestro título de propiedad. Es lo que testifica y dice: este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios que ha creído genuinamente, verdaderamente en el Señor. No solamente posee una fe, sino tiene el comprobante, la evidencia de esa fe que dice que posee y que es suya. No solamente posee una salvación, sino tiene la evidencia, tiene el título de propiedad, por así decirlo. Y eso es lo que hace el bautismo, es para lo que sirve. Ahora, veamos el problema que sucedió con el pueblo de Israel, o el reto al que se enfrentaron después de que salieron por la sangre. O sea, creyeron en Cristo, aplicado a nuestro tiempo, pero no se habían bautizado. Éxodo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Oiga lo que dice la palabra. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Entonces Moisés extendió su mano en el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así el Señor salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Qué maravilloso lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios sigue haciendo aún en nuestro tiempo. Hace maravillas, hace cosas grandes. Entonces, en este pasaje miramos más detalladamente lo que sucede. Faraón se arma con todo su ejército de lo mejor y va tras el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía esperanza, pero Dios, a propósito, los pone entre la espada y la pared. Faraón persiguiéndolos por detrás, y enfrente de ellos tienen el mar que no pueden cruzar. Entonces están desahuciados, por así decirlo. Pero ahí Dios le comienza a hablar a Moisés. Moisés primeramente, Dios a Moisés y Moisés al pueblo. Y el versículo 13 dice algo importante. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos salieron de alguna manera de Egipto y salieron bajo la sangre, salieron por creer en aquello que el Señor les ordenó y pusieron la sangre en los linteles de las puertas, salieron, pero aunque salieron ya libres, el Faraón venía persiguiéndolos todavía. Cuando uno cree en Cristo y uno dice: sí, yo quiero a Cristo, yo quiero caminar con el Señor, yo quiero a Cristo en mi corazón, eso está bueno, y ya eso te ayuda a comenzar a salir de Egipto. Pero no creas que ahí termina todo. Si uno se queda, repito, ahí solamente conforme con que ya creí en Cristo y simplemente ahí me quedo, Faraón va a venir con todo su ejército y va a llevarme cautivo una vez más como esclavo. Entonces no es suficiente el solamente decir ya creí en Cristo y quedarme sin accionar más, sino que tengo que entender: el enemigo va a querer venir a esclavizarme una vez más. Yo tengo que dar pasos firmes, yo tengo que ir avanzando. Y dice la palabra: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando uno da el paso, en este caso el Señor sabía que a través de las aguas iban a salir unos a libertad y otros iban a quedar muertos y destruidos. Los enemigos del pueblo de Israel iban a quedar ahogados y destruidos bajo las aguas, y el pueblo de Israel iba a salir libre a la libertad, rumbo a la tierra prometida. Eso es lo que hizo el mar para este pueblo. Dice que Dios le dijo a Moisés: levanta la vara y abre los mares para que camines en seco. Los mares se abrió el mar con aguas como una muralla a un lado y al otro lado, y ellos caminando en seco por en medio, ellos pasando por las aguas. Esas aguas, ese mar, cuando cruzaron el mar el pueblo de Israel, ese fue el bautismo del pueblo de Israel. No fueron bautizados uno por uno, todos juntos el Señor los metió a las aguas y todos juntos fueron bautizados por medio de esas murallas de agua, donde quedaron inundados sin ser mojados, pero pasaron por abajo de las aguas. Ese era símbolo de su sepultura, ese era símbolo de su bautismo. Pasaron allí por ese bautismo, y cuando los egipcios dijeron: si ellos pasan, nosotros también pasamos, vamos tras ellos, y se meten con todo su ejército, Dios dice, cuando ya iban saliendo por la otra orilla, el pueblo de Israel le dice a Moisés: levanta tu vara y cierra las aguas. Y cuando cierra las aguas, los egipcios apenas iban a medio camino, a medio mar. Así que imagínate
Imagínense, aquellas toneladas de agua cayeron sobre ellos, matándolos a todos sin dejar con vida ni uno de ellos. Esa fue la manera como el Señor se glorificó maravillosamente, poderosamente sobre los egipcios, dándole la victoria al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primer punto que esto significa: solamente los que han estado bajo la sangre son los que pueden pasar bajo las aguas. Solo los que pueden, los que primero pasan bajo la sangre, los que están bajo la sangre, son los que pueden pasar bajo las aguas. ¿Qué le pasó a los que trataron de pasar bajo las aguas y no estaban bajo la sangre? Perecieron, se ahogaron. O sea, que es necesario el primero estar bajo la sangre para segundo pasar bajo las aguas. Solo los que pasaron bajo la sangre, por la sangre del cordero, que primero se puso en los dinteles de las puertas y comieron el cordero, primero estaban bajo la sangre. Y esos que estaban bajo la sangre, cuando pasaron bajo las aguas, fue liberación completa, fue restauración plena, fue afirmación sólida de su fe. Estos egipcios, estos enemigos que te vienen persiguiendo, estas acusaciones, estos temores, estas cosas, todo esto que viene persiguiéndote, no lo volverás a ver jamás, porque va a perecer, se va a ahogar, va a quedar bajo las aguas y vas a salir en libertad para la gloria y la honra del Señor. Estos egipcios que ves hoy, nunca jamás los volverás a ver, dijo el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel. Y es lo que nosotros debemos de hacer. O sea, que todos esos egipcios, ¿cuáles son los egipcios que nos persiguen? ¿Cuáles son tus acusaciones, tus pecados? ¿Cuáles son las maldades que hiciste? ¿Cuáles son los vicios que te persiguen? ¿Cuáles son todo aquello negativo que te oprime, que te estorba? Cuando das el paso bajo las aguas, tú debes de declararte: voy a declararme muerto a todo esto, renuncio, no quiero más de nada de ello, y me declaro muerto y sepultado con Cristo. Y los enemigos que me persiguen, y las ataduras que me persiguen, y los vicios que me persiguen, y la maldad que me persigue, y la acusación que me persigue, y los pecados que me persiguen, y todo aquello negativo quedará inundado y no lo volvería a ver jamás, porque poderoso es el Señor para darnos la victoria completa, para hacer la obra maravillosa en nuestras vidas. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces recuerde, solamente los que han pasado bajo la sangre pueden pasar bajo las aguas. Cuando los que no habían pasado bajo la sangre, o sea, los egipcios, ellos no tenían sangre en sus vidas, en sus casas. Ellos no inmolaron un cordero, ellos no pusieron la sangre en los dinteles de sus casas. Y ellos trataron de imitar lo que los israelitas hicieron y perecieron. Lo mismo, si una persona no ha creído en Cristo, no debe de bautizarse, porque tiene que estar primero bajo la sangre y después pasar bajo las aguas para poder ser bendecido por Dios a la manera de Dios. Entraron por el agua como esclavos todavía en parte los israelitas, porque decían: ahí vienen nuestros opresores, ahí vienen los que nos cautivaban, ahí vienen los egipcios, ahí viene el ejército. Y ya los miraban que venían y los aprisionaban una vez más, ¿verdad? Pero dice que entraron en cierto sentido todavía con esos temores, con ese miedo, con esa preocupación de que me pisan los talones mis enemigos, me pisan los talones mis opresores, me pisan los talones mis angustiadores, los que me esclavizaban, mis vicios, mis pecados, mis maldades, mis culpas, etcétera, etcétera. Me pisan los talones. Y ahí veían que venían, pero ellos entraron por el agua llenos de temores, llenos de miedo, llenos de amenaza del enemigo que los perseguía. Pero ellos salieron libres, sin temores, porque los enemigos que venían quedaron inundados, perecieron para no levantarse más, quedaron inundados en aquellas aguas. Los enemigos
que los perseguían. Entonces entraron, por así decirlo, el pueblo de Israel todavía con un montón de temores, de culpabilidad, de detalles, de amenazas del enemigo que venía tras ellos, pero salieron al otro lado libres y tranquilos. ¿Por qué? Porque imagínese usted, mis enemigos que me horrorizan, que me atormentan y que me esclavizaron por siglos y siglos, más de 400 años. Ahora yo paso y estoy al otro lado del mar y ellos los veo flotando los cuerpos entre el agua, muertos todos. ¿Qué temor va a haber ya? Mis enemigos y mis opresores están flotando, muertos, porque Dios se ha glorificado en mi vida. Y esa es la confianza del Hijo de Dios, de creer en lo que el Señor ha hecho y de declararse muerto a todo lo que es el pecado, todas sus amenazas, sus enemigos, sus pecados. Lo voy a sepultar. Voy a sepultar a ese hombre viejo al que ya me declaré muerto para la gloria de Dios. Entonces, así como Faraón los perseguía, así nos persigue a nosotros nuestro pasado. Así nos persigue a nosotros nuestros vicios, nuestros pecados, nuestros temores, tantas cosas que nos oprimían y nos esclavizaban. Todo eso nos persigue aún después de que creemos en Cristo. Pero al bautizarnos es como el pueblo de Israel pasando por el mar. Es un paso más sólido, es un paso más firme en nuestra fe, diciendo: nada de eso tiene poder sobre mi vida más. Nada de eso tiene control sobre mi vida. Nada de eso tiene autoridad sobre mi vida. El único que tiene poder, control y autoridad sobre mi vida ahora es Cristo Jesús. Él es el dueño de mi vida. A Él le pertenece mi vida y Él es el que me da la victoria para la gloria de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, veamos un último pasaje y terminamos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Oiga lo que dice la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué maravilloso. Aquí nos confirma, si alguien decía: ¿será que eso del que pasó con el pueblo de Israel tiene algo que ver con nosotros? Vea bíblicamente lo que Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, la nube que los cubría y el mar que cruzaron, lo que acabamos de leer. Y agrega: y todos en Moisés, ¿qué? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces nos habla de que el pueblo de Israel fue bautizado. ¿Cuándo fueron bautizados? Cuando salieron de Egipto, cuando salieron de la esclavitud. Todos nosotros, después de recibir la sangre, debemos de pasar por las aguas. El pueblo de Israel no solamente recibió la sangre. Si solo reciben la sangre y no hubieran cruzado el mar, no hubieran pasado las aguas, ¿qué cree que hubiera pasado usted? Imagínese que el pueblo de Israel le dijera a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Ya salimos de Egipto, pero no queremos cruzar ese mar. No queremos pasar por las aguas. ¿Qué si nos ahogamos ahí en medio? O no sabemos lo que va a haber del otro lado. Yo no quiero cruzar esas aguas. No quiero pasar por las aguas. Aquí nos quedamos, aquí acampamos. ¿Qué hubiera pasado con esa gente? Hermanos, los egipcios estaban acercándose más y más a ellos. Lo más seguro es que eventualmente los hubieran capturado y regresado como esclavos a Egipto. Pero ¿qué hicieron ellos? Pasaron las aguas, pasaron por el mar, se bautizaron, como dice aquí, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Cristo estaba ahí presente.
en el mar, en la nube, en la roca, en el maná. Cristo estaba presente como está presente hoy con nosotros, hoy con los que se van a bautizar. Cristo estuvo presente con Moisés y está presente con nosotros. Estuvo presente en el bautismo de los israelitas y está presente en el bautismo de los cristianos de ahora. Estuvo presente en el maná y está presente en la palabra de Dios. Ahora que se nos habla, que comemos, que gozamos el alimento espiritual, la bebida espiritual, Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha muerto, Él está vivo, y si hemos creído de corazón en Él, nosotros también con Él debemos de vivir, de estar vivos, de gozar, de disfrutar todas las bendiciones de Dios. Entonces Él está presente con nosotros. Estuvo presente con Israel y está presente con nosotros. Nunca se dieron cuenta que era Cristo. Aquella nube, aquella roca, aquella agua, aquel alimento espiritual, aquel maná del cielo. Nunca se dieron cuenta, ¿verdad?, quién era. Y Cristo dijo: oíste que vuestros padres comieron el maná del desierto. Yo soy el verdadero pan de vida. El que come de mí nunca tendrá hambre. El que bebe de mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el maná de Dios. Yo soy el alimento espiritual. Yo soy la roca inconmovible. Yo soy. Y Él está con nosotros en este día. Él está acá para darnos la victoria en cualquier situación, en cualquier cosa que estemos atravesando. Si Él es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Aleluya. Dele ese aplauso al Rey con toda libertad. Aleluya.